¿cómo están todos? Dios les bendiga grandemente. Damos comienzo en esta semana para nosotros, en esta noche de miércoles. A ustedes les va a llegar el jueves a la mañana este video, esperando de que la bendición del Señor esté en sus casas, en sus hogares, como está en la nuestra. Así es nuestro deseo. Gracias por este momentito que podés disponer ahí, por eso lo hacemos de esta manera, como siempre lo decimos, para que puedas disponer un tiempo y escuchar con atención en estos días y en estos tiempos donde todo es acelerado, donde uno no soporta ver tanta información y quiere todo rápido y en lo posible que me lo digan urgente. Es necesario pararnos en los caminos, como profetizó Jeremías de parte del Señor, como parar la pelota y preguntar por la senda antigua y andar por ella, ¿no? Y eso tiene que ver con conocer los caminos del Señor y aprender a parar un poquito la vida, un instante para oír la voz de Dios. Esto nos debe suceder a diario, no porque este video intente solamente eso, sino que es parte de nuestra vida, tener nuestro tiempo con el Señor, un momento y una conexión permanente con Él, ¿no? Por eso Pablo enseñó que la vida de la iglesia era orar sin cesar, es una conexión permanente con el Señor. No se trata que estés recluido en un lugar físicamente tantas horas, porque muchas veces no se puede, no es posible por el tipo de vida que llevamos, pero sí es posible estar conectados con el Señor todo el tiempo y dedicar la porción de tiempo que te sea posible a una comunión íntima, a una búsqueda de su presencia, también de su palabra. Así que qué bueno que podamos vernos a través de este medio, qué bueno compartir con los hermanos y en un mes muy especial, un mes de aniversario, ¿no? Este mes de agosto, el domingo, estaríamos cumpliendo 12 años como iglesia, claro, en Marcos Juárez. Nosotros también 12 años de que llegamos aquí, un día 3 de agosto, así que es un mes aniversario para nosotros, un mes muy importante y este año diferente a todos. Pero de todas formas les anunciamos que vamos a hacer una reunión por Facebook en vivo y van a ser todos invitados para que el día que lo anunciemos ustedes puedan estar y juntos podamos celebrar en el mismo horario, el mismo día, desde ustedes desde su casa y nosotros desde aquí. Lo que vamos a esperar para anunciarlo va a ser a la semana que viene, claro, recién. No lo vamos a hacer este domingo, tal vez sea el 16 o tal vez sea el próximo domingo. Tenemos que organizarlo bien para que salga lindo, de la mejor manera para honrar a nuestro Señor y también celebrar la vida del ministerio, de la congregación que nació hace ya 12 años atrás y con un propósito. Entendemos que el Señor a lo largo de todos estos años nos ha llevado a desarrollar su propósito, donde hay muchas personas que fueron bendecidas por el ministerio, por el Señor en primer lugar, y tuvimos el privilegio de poder ayudarles a crecer en el Señor junto a nosotros, porque es un crecimiento constante, y agradecemos por cada una de sus vidas, de ser parte, y bueno, sabemos que el Señor siempre nos lleva de lo bueno a lo mejor, si en lo poco somos fieles, en lo mucho el Señor nos pone, y es un proceso de toda la vida en el Señor. Qué hermoso, damos gracias Señor por este tiempo, también por los días que estamos viviendo, ¿no? Dicen que para mañana pasado ya se viene el frío de nuevo, pero hemos tenido unos días de calor, unos días hermosos. Damos gracias Señor por eso. Y quiero compartirte lo que dice la Biblia en el libro de Lamentaciones 3:22. Nos damos cuenta de su inmenso amor, su palabra ya lo dice, como el Señor renueva todos los días sus misericordias sobre nuestras vidas, sobre la humanidad entera. Lo vamos a leer en dos versiones, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y te invito hoy, si vos la podés buscar en Reina Valera 1960, así hacemos una comparación de lo que estamos leyendo. En una forma más simple, más entendible, como es la nueva versión internacional. La voy a leer acá, que me gusta esta, como dice. Lamentaciones 3:22. Como verán, el libro de Lamentaciones habla del lamento, es el libro de Jeremías, está hablando del lamento de Jeremías. Jeremías es un profeta que padeció mucho a causa del Señor. No los padecimientos que nosotros tenemos, tal vez por esta pandemia, por el encierro o por una situación tal vez económica, matrimonial, familiar, emocional,
algunas situaciones. Ellos sí que verdaderamente lo padecían, el odio de todo el pueblo, el odio de los reyes, el odio de las naciones completas, porque era la boca de Dios hablando sobre la tierra, y muchas veces Dios no tenía palabras bonitas para un pueblo, ya que el pueblo estaba haciendo lo malo delante de sus ojos. Por lo tanto, lo visible era el profeta, y el profeta era odiado, era perseguido, y este hombre, que era muy parecido a nosotros, como somos nosotros, a veces con una inestabilidad emocional, como nos puede pasar a nosotros en este tiempo y en todos los tiempos nos pasa, porque somos seres emocionales también. Él escribió este libro de Lamentaciones, pero quiero tomar este texto que está muy bueno y dice: el gran amor del Señor nunca se acaba. Qué hermoso es saber eso, que a pesar de la situación que podamos estar viviendo, mira a tu alrededor. Tal vez tenés algún bien económico que te falte, que lo estés deseando, que lo estás queriendo, que estás queriendo volver a tu trabajo, que estás queriendo volver a ver a tus hijos, reunirte con tu familia, reunirte en la iglesia, pero cuando miras un poquito más decís: tengo un hogar, no tengo una casa, tengo un hogar que el Señor me ha ayudado a construir un hogar, tengo una vida, tengo salud, tengo comida, tengo vestido, y aquí yo creo que él estaba mirando un poco y decía: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Y aunque la corrupción va creciendo, aunque la violencia va creciendo, la maldad va creciendo día a día, podemos ver que la compasión del Señor, que el gran amor del Señor jamás se agota, y damos gracias al Señor por eso. Cada mañana se renuevan sus bondades. Qué lindo, esta mañana pudimos abrir nuestros ojos, ver la luz del nuevo día, nos pudimos parar, realizar todas las cosas que teníamos que hacer en el día, aquellos que tienen la posibilidad de salir a trabajar, poder trabajar. Es hermoso reconocer lo que el Señor hace con nosotros, y dice: muy grande es su fidelidad, muy grande. Por tanto digo: el Señor es todo lo que tengo. ¿Has dicho en estos días una canción: que me falte todo menos tu presencia? Realmente estamos deseando eso, que nos puede faltar cualquier cosa, hermano. Nos puede faltar todo, pero si no tenemos la presencia del Señor, ahí sí estamos chao. Pero si tenemos al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, y nuestros ojos están puestos en Él, es hermoso poder caminar, todo es más llevadero. Dice: el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. ¿Estás esperando algo en este tiempo? En Él esperaré, decía aquí Jeremías en Lamentaciones, cuando no veía mucho, no veía mucho, veía mucha ruina, muchos problemas, pero su confianza estaba puesta en el Dios que lo creó, en el Dios que lo había abrazado en ese tiempo. ¿Qué dice en esa versión, Pa? ¿Cómo lo dice? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué lindo. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Le estás dando una orden a tus emociones, a tus sentimientos, a decirle: ¿sabes qué? No importa, aunque todo parezca oscuro, aunque todo sea un caos alrededor, mi porción es el Señor, mi herencia es el Señor, Él es todo lo que tengo, en Él esperaré. ¿Qué te parece si en este tiempito que vamos a pasar juntos reconocemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones? Tal vez las circunstancias, las situaciones, aquí en Marcos Juárez estamos como un poquito más complicado que en otros lados, también lo está Roca. San Marcos no es zona blanca, ahí donde llegamos, también Huerta Grande, que nos escuchan, Tortuga es zona blanca. Nuestros hermanos ahí tienen otras flexibilizaciones que nosotros no le estamos teniendo, y eso también te genera algo en las emociones, en los sentimientos. Pero qué hermoso, hermano, que en medio de todas las circunstancias podamos decir: Señor, tú eres nuestra porción. Amén. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Por eso, en este momento vamos a hacer un compromiso con nuestro Dios, reafirmar nuestro compromiso con el Señor, de amarle a pesar de reconocerlo a pesar de. Te invito a que ahí donde estás
Yo sé que has preparado este momento para recibir del Señor a través del televisor, a través del teléfono. Si juntaste a tu familia, si estás solo, pedir que la presencia del Señor visite tu vida, visite tu casa, lo llene todo. Que este sea un momento donde vos y yo nos podamos encontrar con el Señor. Que el momento cuando dispongas tu corazón sea un punto de encuentro con el Señor, con su presencia, donde tu vida se llene. Jeremías no la estaba pasando bien, la estaba pasando mucho peor que nosotros. La estaba pasando verdaderamente mal, y por servir al Señor, por agradar al Señor, por hacer la voluntad del Señor. Lo que hoy nosotros estamos pasando no nos pasa a nosotros solos, está pasando a nivel mundial. Entonces podemos decir juntos: Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Señor, si te tengo a ti, tú eres mi porción, tú eres quien sustenta mi alma, tú eres, Señor, quien me fortalece, quien me das la fuerza para seguir adelante. Y ahí juntos vamos a ir al Padre en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te adoramos, te declaramos nuestro Dios, nuestro Rey en este momento. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, te pedimos que limpie nuestra vida, que limpie nuestros corazones, Señor. Si nuestros ojos se han quitado de ti por la situación que podamos estar viviendo en este momento, Señor amado, volvemos a mirarte a ti. Te reconocemos a ti, Señor, y decimos que si tú nos das la vida es por tu gran amor, por tu inmensa misericordia, por tu fidelidad, Señor. Por eso, Señor amado, en este momento, Señor, pedimos que tu presencia visite este lugar, visite la casa de mis hermanos, visite cada una de nuestras vidas, que mientras oramos, mientras cantamos a ti, Señor, preparamos nuestro corazón como una habitación para que tú vengas y mores, para que tú te lleves toda tristeza de los corazones, para que tú te lleves toda desesperanza en el nombre de Jesús. Todo lo que está generando en este tiempo esta situación de pandemia, todo lo que genera dolor en las emociones, tristeza por no poder ver los seres queridos, por aquellos que tienen personas lejos y no pueden viajar, y la incertidumbre de no saber cuándo van a poder volver a ver los seres queridos. Pero aquí estamos, Señor, reconociendo por tu palabra que un hombre, Señor, que la estaba pasando peor que nosotros, pudo decir que tú eres su porción. Así nosotros echamos mano de esa palabra y decimos que tú eres nuestra porción, que tú eres nuestro todo, Señor, que en ti esperamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quitamos toda la tristeza, todo aquello que ha venido como un manto, como un luto para nuestras vidas, para las emociones aún de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús lo echamos fuera, Padre, y tu gozo, tu paz inunde nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, y crezca la gratitud en nosotros, Señor. Te reconocemos a ti, te decimos que te amamos, Señor, que te tenemos a ti y lo tenemos todo. Ahí reconocer, Señor, con todo tu corazón, decirle: Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y tal vez en estos días no le has podido decir estas palabras al Señor, porque la situación, lo que estaba pasando alrededor tuyo, no te permitía ver al Señor como tu todo. Pero este es el momento para decirle: Señor, tú eres más que suficiente. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Comienza a declararlo con el corazón, comienza a sentirlo hasta que salga de lo más profundo de tu ser. En el nombre de Jesús, quebranta toda incredulidad, en el nombre de Jesús. Padre, ven con tu poder, con tu gracia, Señor. Donde está tu Espíritu hay libertad, y tu Espíritu mora en nosotros. Tu Espíritu Santo se mueve en nosotros, se mueve en medio nuestro, Padre. Recibimos tu presencia, recibimos tu amor, tu gracia, tu favor sobre nuestra vida, y nos comprometemos a amarte cada día más, Señor. Amarte cada día más, Señor, sin importar lo que pueda venir, sin importar lo que pueda suceder. Nuestros ojos están puestos en ti, Señor. Te bendecimos, te amamos, te honramos, Señor. Amén, Jesús. Y amén. Gracias, Dios. Amén, Señor. Cristo Jesús, sí, Señor. Eres mi plenitud. Sí, Cristo Jesús, eres mi plenitud.
Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Sí, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Vamos a decirle ahí: Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Vamos a decírselo a Él. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, fuera de ti nada deseo, Jesús. Mi plenitud eres, Señor, quien llena mi alma, quien sacia mi ser. Eres solo tú, Señor, solo tú, Señor. Oh, Señor, derrama tu presencia poderosa en cada casa, en cada hogar, Señor, activando en el nombre de Jesús aquello que has depositado en los corazones para este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Tu iglesia, Señor, está activa más que nunca, y tu palabra no está presa, Señor. Tu palabra es anunciada en las naciones, Señor, para salvación del perdido y para edificación de tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor. Como iglesia te exaltamos. Ahí mis hermanos y yo, aquí junto con Cari, Señor, con la familia, te rendimos honor y gratitud, Señor, por lo que has hecho en nosotros a lo largo de todo este tiempo, por lo que haces hoy, Señor, y también con una gran expectativa por todo lo que tú harás, Señor, los próximos días, los próximos meses, los próximos años, Señor, hasta que tú vengas o vayamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, papá, declaramos esta palabra de libertad, Señor. La palabra tuya no está presa, Señor, sino que es predicada en todas las naciones para salvación al perdido y para edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, gracias. Te amamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Rey. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti
nadie hay como tú. Señor Jesús. Te adoramos, Rey, te adoramos, Redentor. Tú eres el Señor del ministerio y el dueño de la iglesia, Señor. Tu palabra dice que tú nos cuidas, que tú nos sustentas, Señor. Sí, Señor. Que no hay circunstancias, no hay adversidad y aún el mejor de los pasares, Señor, económicos sí, Señor. y familiares no pueden reemplazar tu cuidado y tu sustento para con nuestras vidas. Gracias, Jesús, Señor, por tu oración intercesora allí a la diestra del Padre. Sí, Gracias, Señor, por las palabras que sueltas, Señor, en favor de tu iglesia, en favor de todos los que en ti hemos depositado nuestra confianza, nuestra fe, aún nuestras vidas para servirte y para hacerte útiles. Gracias, Señor Jesús. Señor. Padre, gracias por tu eterna Gracias, bondad, Jesús. por tu gran amor con que nos has amado, Señor, al enviar a Jesucristo, al Señor de nuestras vidas, para que ocupara nuestro lugar y allí en la cruz del Calvario pagar nuestra deuda, Señor, y reconciliarnos, Señor, contigo. Gracias, Padre, porque vivíamos y caminábamos de espaldas a ti, pero tú nos reconciliaste por medio de la obra redentora de Jesús allí en la cruz, Señor, y le resucitaste al tercer día para darnos vida eterna y una vida en abundancia aquí en la tierra. Gracias, Espíritu Santo, dulce Señor, dulce Espíritu Santo, gracias porque estás en nosotros para formar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú estás para activar todo lo tuyo en este tiempo, para ser una voz profética, Señor, en esta generación y hablar y anunciar la verdad que viene de ti, Señor, a todos aquellos según nos des oportunidad. Gracias, Espíritu Santo, porque eres el que activa el denuedo, el poder sobre toda forma de pecado para mantenernos en libertad, Señor, y poder decir que no a cualquier acechanza del enemigo, Señor, a cualquier tentación que venga, Señor. Tú nos das el poder para vencer, nos has hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Activa esta palabra poderosa que vamos a compartir como cada vez que abrimos tu palabra, las escrituras, Señor, allí. Actívala en nuestro espíritu, Señor, para que podamos entender más allá de la lógica y el razonamiento humano. La palabra sea discernida en el espíritu, Señor, y puesta por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la casa de cada hermano, Señor, por cada corazón que está allí dispuesto a oírte junto a nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo extraordinario en tu presencia y por cada día que tú nos das, cada día y cada mañana, Señor, que renuevas tu misericordia sobre justos e injustos, sobre pecadores, sobre justos, Señor. Gracias, Señor. Tú haces salir tu sol, Señor, sobre justos e injustos. Tu misericordia es desde el siglo y hasta siglo, y tu verdad por todas las generaciones. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te honramos, te bendecimos, papá. Amén. Quiero que ahí en ese espíritu que estás, antes de pasar a la palabra, orar por personas puntualmente que en este tiempo, porque lo sé, porque me lo hacen saber, están pasando diversas circunstancias, extrañando mucho. Quiero orar puntualmente por Vilma, nuestra hermana Vilma, por Betty. Ellas están pasando procesos de luto y les cuesta en estos días porque están extrañando, porque son aniversarios, porque son cumpleaños. Quiero ahí en el nombre de Jesús que como iglesia nos unamos y que nuestras hermanas puedan ser fortalecidas y sentir a través de esta oración el abrazo del Padre, también por Nair, por su vida, por aquellas hermanas que están extrañando visitar sus seres queridos como Kiki, tenerlos no tan lejos, pero a su vez por la pandemia lejos, sin saber cuándo los va a poder abrazar, poder estar con ellos. Ahí en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que el abrazo del Padre sea sobre tu vida, sobre tu corazón. Vilmita, ahí reciba fuerza del Señor, fuerza del cielo, saber que tenés una familia espiritual que te abraza, que te bendice, que ora por vos, que te amamos, que aunque no nos podamos acercar, estamos en continua comunión, pensando en vos, orando, esperando que el Señor ahí te llene de su gozo, te llene de su paz, inunde tu corazón
al igual que Betty, que sea fortalecida en el Señor en estos días que le toca vivir, de extrañar en el nombre de Jesús, que el Señor pueda ser tu gozo, pueda ser tu paz, llenar tu corazón, en el nombre de Jesús, sobre la vida de Nair, tu favor, Señor, tu gracia, tu abrazo, Señor, todo aquello que han perdido sus seres queridos, saber que un día nos encontraremos con cada uno de ellos y podremos celebrar, pero mientras tanto que el poder del Señor pueda obrar en nuestra vida, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el abrazo del Padre sobre tu vida. El abrazo del Padre, ese abrazo que siempre está, que siempre lo llena todo, sus brazos de amor, sus brazos de amor. El abrazo del Padre nos envuelve otra vez, eternamente. El abrazo del Padre, Señor, te abrace. el abrazo del Padre. Ahí si estás solito, solita buscando al Señor, nos envuelve otra vez, eternamente. Tu amor, sí, Señor. Tu amor, Tu abrazo, Señor, sobre cada una de nuestras nos envuelve otra vez, eternamente. Tu amor, tu amor, nos envuelve otra vez, eternamente. El abrazo del Padre, el abrazo del Padre, nos envuelve otra vez, eternamente. El abrazo del Padre, el abrazo del Padre, nos envuelve otra vez, eternamente. Gracias, papá. Tú abrazas, Señor, a todo aquel que necesita de esa gracia especial en esta hora. Amén, Señor. En el nombre de Jesús, tú nos fortaleces, Gracias, Señor, y Jesús. tu amor echa fuera todo temor, Señor. Amén, Todo Padre, en el temor, nombre todo de miedo. Jesús. Señor, aún toda soledad, Señor, tú nos declaraste, ya no estarán solos, no los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, Él tomará de lo mío y se los hará saber. Él los guiará a toda verdad, a toda verdad. Así que el Espíritu Santo ahí está fortaleciendo tu vida, tus emociones para hacerte más que victorioso y vencedor sobre toda circunstancia. En el nombre de Jesús, que nada deje tu vida en abatimiento, sino que el Señor sea la fortaleza y el gozo del Espíritu Santo renueve tus fuerzas en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tomamos este momento y esta palabra poderosa tuya, papá, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Amén. Qué hermoso momento Gracias, en la presencia del Señor. Él lo puede llenar todo en nosotros, en nuestros corazones. Qué lindo, ¿no? Amén. Ahí Gracias, donde Señor. está, espero que te hayas dejado amar por el Señor. Gracias, Señor. Verdaderamente de eso se trata. Nunca me voy a olvidar, siempre lo cuento y lo voy a contar siempre. ¿Vieron? Esto es como el testimonio personal, no cambia, ¿no? No cambia, no podés cambiar el día, la hora, la Claro, fecha nada. en que te encontraste con el Señor, la Para edad, nada. el año. Nada de eso podemos cambiar. El día que Manu entraba, después de tener una semana bastante agobiada y de tantas preocupaciones, y él dijo, es acá donde todo se me pasa, es en la presencia del Señor. Estábamos los músicos ahí, los que estábamos por servir en esa, no me acuerdo si era una mañana o una tarde, en la iglesia. Y él dijo, esto es acá donde todo se me pasa. Y bueno, es este momento donde todo se nos pasa. Así que ahí donde puedes respirar hondo y decir, ay, ¿qué me pasó? Estoy nuevito. Bueno, ¿no? ¿sabes quién Toda más dice eso? tensión. La hermana Rosita. Qué hermoso. Nuestra hermana Rosita. sí. ¿Y cómo está Rosita? Dice, hasta que llegué acá estaba mal. Ahora que estoy acá, Qué hermoso. el mejor lugar, dice nuestra hermana Rosita. Así que Qué qué lindo, bendición, ¿no? Qué hermoso, bendición qué reconocer. hermoso. Y así lo decía el rey David, ¿no? Porque un día en tu presencia son como 1000 fuera de ella, ¿no?
Un día en tus atrios, un día en tu templo, un día en tu presencia, es preferible a 1000 días fuera de la casa. Qué tremendo. Qué qué comparación. Qué lindo que si bien hoy no podemos estar concurriendo a la iglesia, claro, que podríamos decir y lamentar eso. Al lugar de reunión, claro, al salón de reunión. Nosotros somos iglesia. Exacto. Vos podés hacer un altar, con tu vida es un altar para el Señor, mi vida es un altar. Así que de eso se trata. Pasamos a la palabra y después doy los últimos anuncios para despedirnos. Vamos a continuar con las bienaventuranzas, falta poquito ya para terminar este ciclo. Por supuesto que estamos hablando de aquellas palabras que Jesús o el Señor dio desde la altura de algún monte, y habíamos hablado, ¿no?, de cuando el Señor dio los mandamientos ahí en el Sinaí, después cuando el profeta allí en el monte Carmelo clamó por el fuego del Señor y fue tremendo lo que ocurrió ahí. También el Señor aquí en el monte de la transfiguración se mostró su deidad delante de los 2 testigos que le van a anunciar allí en Jerusalén en los tiempos del anticristo. Y Moisés y Elías estuvieron ahí con el Señor compartiendo un momento glorioso ahí en presencia de Pedro, de Juan y de Santiago. Desde esta ladera de este monte Jesús está hablando acerca de la identidad de sus hijos, de los súbditos del reino, y nos habla de que podemos vivir una vida dichosa, aunque te parezca mentira, aunque te parezca difícil de lograr, pero los principios del reino funcionan. A veces el problema somos nosotros que no funcionamos en los principios del reino. Por eso el Señor nos educa a través de la palabra, quienes llegamos a su presencia, no nos deja como hemos llegado, nos limpia, nos perdona, nos levanta, nos pone en pie, nos dignifica y luego nos instruye. Por eso la palabra del Señor es útil para instruir en la justicia de Dios. Y cuando hablamos de justicia, recuerden que una de las bienaventuranzas decían los que tienen hambre y sed de justicia, y no se trata de agarrar una pancarta y salir a militar por alguna causa noble, sino que está diciendo a aquellos que tienen hambre de vivir en la voluntad de Dios. Y esta bienaventuranza va a aclarar un poco más, y va a decir el Señor que quienes deseen vivir en la voluntad del Señor inevitablemente padecerán algún tipo de persecución. Porque a veces creemos que nuestra justicia, o queremos que Dios obre en nuestra justicia. Claro, tal cual. No sé si te ha tocado alguna vez orar y querer que se haga tu justicia, pero te das cuenta que la justicia humana, la que nosotros queremos, está teñida de venganza. Por supuesto. Porque no tiene nada que ver, por eso que bueno que es hablar de la justicia del Señor, separar eso. Claro, y recordemos que no estamos hablando de la justicia aplicada en el tiempo de los juicios, que eso también dice, tú que juzgas y que son verdaderos tus juicios, porque no estamos hablando del tiempo del Apocalipsis donde el Señor va a juzgar esta tierra. Estamos hablando de la justicia alineada a la voluntad de Dios. Por eso dice, bienaventurados los que padecen, Mateo capítulo 5, versículo 10, persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos, felices, miren qué cosa rara, ¿no? Llegar a ser una persona feliz por padecer persecución, pero por una causa. No es la tuya, no es la de Greenpeace, ni siquiera es Salvemos las Dos Vidas, ni siquiera es Ni Una Menos, que son causas muy nobles que buscan, por supuesto, cuidar y proteger al ser humano. No es la causa de los derechos humanos, es la causa de la justicia. Y esto tiene que ver con la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios. En otras palabras, nadie te va a perseguir y te va a hacer demasiado daño si te ve con una pancarta en el centro, militando por alguna causa justa, noble, digna de hacer una manifestación y reclamar que se haga justicia. Pero Jesús está diciendo, no, esto va mucho más allá. Porque ahí no te van a perseguir, pero cuando alguien te oiga hablar de mi nombre y alguien oiga que te complaces en vivir en mi voluntad, eso será causa de persecución. Eso será causa de que la gente que no entiende te juzgue, te persiga y aún anhele tu muerte. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Ahora, quienes vivan esto, dice, serán dichosos. Perseguidos por hacer lo correcto. Claro, tal cual. Exacto, por hacer la voluntad del Señor, principalmente. Si el Señor te sacó, por ejemplo, de las adicciones, y de repente tenés todos tus amigos o esa barra que todavía está y que te quieren llamar de nuevo,
Si vos querés vivir en la justicia del Señor, y ha habido una nueva vida del Señor, claro, ha nacido la nueva vida del Señor, esas cosas no te van a traer, pero exacto, esos amigos te van a llegar a odiar. ¿Por qué? Porque vos estás haciendo lo correcto y ellos quisieran que vos hagas lo incorrecto. Tremendo, ¿no? Y bueno, ahí se genera lo que es la persecución, que puede derivar en un montón de cosas, desde palabras fuertes hasta quitarte el saludo, hasta hacerte la cruz, como decimos, y nunca más hablarte, como ha sucedido en muchos hogares donde algún partícipe de la casa cambió su vida para siempre, entregando su vida a Cristo, y bueno, fue la burla, el escarnio de la familia, y en el principio, bueno, cuesta un poco eso, pero el Señor dice, miren, esta gente va a ser dichosa y muy feliz, porque aunque los persigan, aunque padezcan en la persecución, tienen que entender que ellos son y pertenecen al reino de los cielos. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vamos a avanzar un poquito con esto y quiero que busques ahí en tu lugar. Lucas capítulo 21, versículo 12. Vamos a ver apenas unos pasajes como para ampliar un poquito. Porque el Señor está diciendo que esto es lo que se vendría. Y si analizamos un poquito el libro de los Hechos, los primeros acontecimientos fueron realmente de mucha explosividad, de mucha manifestación del Espíritu Santo, de milagros, de lenguas a través de las cuales el Espíritu Santo se manifestaba a los judíos que estaban en la dispersión. Entonces oían a nativos de ahí de Jerusalén hablar en distintos idiomas, como hablaban los partos, los medos, los griegos, en distintas lenguas, y bueno, ellos se sorprendían porque el mensaje les era anunciado a todos ellos en sus lenguas nativas, y por supuesto esto sorprendió. Eso trajo también a todo el pueblo en aquellos días un gran avivamiento, un gran mover del Señor, y esto también produjo que el pueblo, la gente que estaba allí en medio, que aún no se había convertido al Señor, pudiera ver esto tan sorprendente del Señor, y dice que en el principio ellos tenían favor de todo el pueblo. Ahora, ese favor se convirtió más tarde en una persecución, porque esta gente que era nueva en el caminar con el Señor, esos 3.000 que se convirtieron, más los 120 que estaban en el aposento alto, empezaron a caminar en la verdad de Dios. Y de repente empezó a generarse una discrepancia en el modo de vivir, una enemistad, porque parte de la familia a lo mejor se había convertido a Cristo, había nacido de nuevo, y ya no iban a ir juntos más al templo a presentar el sacrificio como acostumbraban, porque ya había quedado fuera de norma y de regla, ya el Señor había sido sacrificado por todos nosotros, y se empezaba a generar una división ahí en la familia. Y entre las familias de los nuevos conversos con aquellos que no querían abrazar el Evangelio y las buenas noticias. Y ahí comienza, desde un tiempo de favor de todo el pueblo, a una transición de persecución. Ahí viene cuando tienen que vender los bienes para mantener y sostener a los que estaban pasando hambre, sufriendo dificultades dentro del pueblo del Señor, y comienzan las grandes persecuciones, comienzan a ejercer una gran presión para que esa gente se vuelva de su fe en Jesucristo, ¿sí? Hasta ese momento se los llamaba los del camino del Señor. Y aquí dice Lucas 21:12, porque el Señor se los advirtió y les dijo, pero antes de todas estas cosas, estaba hablando el Señor de los acontecimientos finales, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Fíjese, no dice por causa de un ministerio, por causa de Vida Nueva, de León de Judá, de Shekinah, de Jesús Camino y Verdad y Vida, como los hermanos de la Asamblea de Dios. No está hablando de ministerios. La gente no persigue ministerios, puede no estar de acuerdo, pero sí persigue, como es el espíritu del anticristo que opera en el mundo, rechazando al Señor y su mensaje,
opera justamente en contra de aquellos que portan la vida de Dios. Y ahí estaba la historia. Jesús dice, va a llegar un tiempo donde los van a perseguir, los van a echar en la cárcel, los van a llevar delante de reyes y delante de gobernadores por causa de mi nombre. El Señor está profetizando lo que va a suceder y eso iba a acontecer muy poquitos meses y años de esta nueva vida que el Espíritu Santo le daba a la iglesia del Señor, ¿sí? Y eran tiempos de persecución realmente como nosotros no conocemos. Podemos haber enfrentado en algún momento el disentir de nuestra familia, de algún amigo, como decía Cari, que a lo mejor estaba en adicciones y me vio salir y por supuesto le molestó porque ya no podemos salir juntos a hacer macanas, sino que ya mi vida es para Dios. Puede haber sucedido eso, pero la persecución por causa del nombre de Cristo es algo mucho más fuerte, mucho más cuerpo a cuerpo, mucho más de golpe. Y Pablo, digamos, tiene una gran experiencia con eso y nos dejó registrada en la Escritura varios detalles acerca de esta situación, como lo vamos a ver de aquí a unos minutos. Vamos al texto que sigue, después que el Señor le habla y le dice pues, justamente el Señor a sus discípulos, esto les va a pasar, esto va a suceder, sepan que va a ocurrir. Ahora, fíjense por favor en Marcos capítulo 10, versículo 28. Luego de caminar un tiempo los discípulos con el Señor, Marcos capítulo 10, versículo 28, este es el pasaje donde el Señor deja referencia de ese encuentro con el joven rico, quien no renunció a todos los bienes que poseía para seguir luego al Señor, sino que se aferró a esa vida, despreciando a Dios mismo y despreciando la oportunidad que el Señor le estaba dando de salvación. Más adelante, en el versículo 28, Pedro comienza a hablar. Pedro tenía esa particularidad, no se quedaba callado, ¿sí? Lo que sentía lo expresaba. Y bueno, y seguramente expresaría el pensamiento y el sentimiento de muchos de los del equipo del Señor. Dice entonces Pedro, estamos leyendo Marcos capítulo 10, versículo 28. Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras. Fíjense la causa, por causa de mí y del Evangelio, por causa de la persona de Cristo y de su causa, que es el Evangelio, predicar las buenas nuevas. Que no reciba, y está hablando justamente de las recompensas, 100 veces más ahora en este tiempo, está hablando en el tiempo de la vida sobre la tierra, y que también recibirían casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, pero con una añadidura. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Miren, ustedes dejaron cosas para servirme a mí, y lo han hecho por mí y por mi causa, que es el Evangelio, las buenas noticias de salvación a todos los perdidos. Ahora, van a recibir por causa de las recompensas de servirme, lugares donde vivir, provisiones del Señor, nuevos hermanos, nuevas hermanas, personas a quienes deberán tratar como a sus propias madres, como a sus propios hijos. Está diciendo el Señor lo que va a implicar servirle al Señor, y dice aquí que además de todo eso vendrán persecuciones. Y perseguir tiene ese prefijo per, significa hacer algo insistentemente, de manera continua. Por eso permanecer es estar en una posición de manera continua. Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en vosotros, este es el que lleva mucho fruto. Entonces permanecer es en una condición de mansos, humillados. Continuamos de esa manera siguiendo al Señor, sirviéndole a Él en su camino. La persecución o perseguir justamente tiene que ver con eso, de manera continua, seguir a alguien con un propósito. Ya hablamos de una hazaña, de un intento de hacer daño, y el Señor dice, bueno, esto es lo que se viene, muchachos. Vendrá todo lo otro, pero también vendrán persecuciones.
y en el siglo venidero también tendrán la vida eterna. ¿Sí? En lugar de hablar de una condenación que le espera al impío, al corazón no arrepentido ante Dios, aquellos que se han vuelto al Señor y le servimos, el Señor dice, tengo para ustedes la vida eterna. La vida eterna, cosa que a veces nos cuesta discernir en nuestro espíritu. ¿Qué es eso de la vida eterna? Pero que ya muchos de los que han creído en el Señor se nos han anticipado y están viviendo esa vida tan extraordinaria que el Señor ha reservado para los suyos y que también es para nosotros. Ahora dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Sí? El Señor pronunció un par de veces nomás esta frase que a algunos les cuesta mucho entender, y lo que el Señor está queriendo decir en realidad es que no por ser primero habrá garantía de llegar a la meta, y no por ser postrero habrá garantía de ser últimos. ¿Sí? Y también lo explicó en la parábola de la viña, haciendo referencia a su obra en el pueblo, y dijo, bueno, el Señor y el dueño de la viña tomó empleados y a uno los hizo trabajar muchas horas, y después salió y tomó otros empleados y los hizo trabajar menos horas, y tomó a algunos que habían trabajado muy poquito, 1 hora, pero a todos le pagó lo mismo. Y si el Señor habla de justicia, la justicia siempre es desde la óptica de Él, no desde la nuestra, porque la nuestra sería, no, escúchame, la Cari hace que está en el Señor 30 y largo. 38 años. Yo tengo 31 en el Señor. Entonces, de repente ve Cari una gracia del Señor en mi vida y podría decir, pero Señor, yo hace 8 años más que, o 7, o 6, o 5 años más que Ori, que estoy en el Señor. Creo que merezco más. De ahí está el problema, analizarlo desde ese punto de vista, desde nuestra justicia y nuestra perspectiva, no merecemos nada más que la condenación eterna, y por pura gracia hemos sido salvados. Por eso el Señor a cada uno le da la medida justa de salvación, tanto como al que viene hace años caminando con el Señor, como aquel nuevito que entró, como aquel delincuente que murió al lado de Jesús diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto estuvo? No más de 3 horas ahí en la cruz, colgando, recibiendo el justo castigo, pero también una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. No se tuvo que bautizar, no tuvo que hacer cursos, no tuvo que prepararse en teología, no tuvo que recibir el bautismo en lengua, no tuvo que hacer ningún ejercicio de ningún don espiritual, porque el Señor le dijo, hoy vas a estar conmigo, y para él fue como el obrero de la última hora. ¿Sí? Tuvo apenas unas pocas horas ahí en la cruz, y el Señor le dio vida eterna. Sin embargo, nosotros tenemos 30 y pico de años en el Señor caminando. ¿Y qué sucede? Bueno, tenemos que vivir lo que nos toca vivir y disfrutarlo y servir al Señor con alegría y gran gozo en nuestro corazón. Por eso el Señor dice, no es una garantía. Dice, porque muchos primeros serán postreros. No está diciendo todos, pero aquellos que llegaron primero no tengan la seguridad que seguirán primeros. Algunos que han llegado primero hoy ya ni siquiera caminan con el Señor. ¿Sí? Yo me he encontrado con un montón de hermanos aquí en Marcos Juárez, nomás, no hablo de Carlos Paz, en donde me cuentan su gran vida y hazaña en el camino del Señor y cómo Dios los usaba y cómo los servían. Y yo siempre digo, ¿y hoy? ¿Y hoy? ¿Cómo es tu vida hoy? Porque las glorias pasadas no sostienen la vida de nadie. Entonces, si un día fui, bueno, debería ser hoy mucho mejor de lo que fui, porque ese es el plan, ¿no? Cuando Jesús habla de la vida, habla de permanecer, claro, insistentemente, 10 veces creo que dice permanecer de diferentes maneras, que tenemos que permanecer en él. No es todo lo que yo fui, es lo que soy. Claro, es lo que soy, tal cual. Entonces, a veces eso, por eso Jesús dijo muchos, no dijo todos, pero muchos primeros, muchos que llegaron, serán postreros, quedarán al último, quedarán caminando rezagados, y muchos que llegaron al último puede que estén primeros sirviendo al Señor, comprometidos con el Señor. Así que nunca te aferres de la cantidad de tiempo que tenés caminando en el Señor como si eso fuera tu gloria y tu galardón. Pedro le quiso decir eso a Jesús. Nosotros que lo hemos dejado todo, Señor. Bueno, para ustedes hay recompensa, pero junto con las recompensas, con esas 100 veces más que yo los voy a bendecir y honrar por causa de que me sirven a mí y a mi causa, que es el Evangelio, también tendrán que atravesar
persecuciones, porque hacer mi voluntad acarrea persecución. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense un poquito más, ya el Señor estaba hablando justamente de esto, de persecución. Heidi tiene todo un deseo de salir al garage y no va a poder, así que no se distraiga, y le pido a mi esposa que no se distraiga tampoco, porque no le vamos a cambiar el deseo a la Heidi. Vamos a ir a Hechos 4, versículo 23, y ahí vamos a encontrar un pasaje donde los creyentes ya están experimentando esta persecución, donde ellos ya están viviendo, principalmente Pedro y Juan, que son los que en el pasaje anterior dice que fueron encarcelados por causa de predicar de Jesús. Pedro y Juan tuvieron que ir al concilio y ahí en el concilio poder hacer su descargo, su testimonio del Señor. Y fíjense que en Hechos capítulo 4, ahí el versículo, vamos a leer el primer versículo donde dice: los creyentes piden confianza y valor, versículo 23, dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y empezaron a orar de esta manera porque empezaban a experimentar ya la persecución. Está todo muy lindo, su Señor resucitó, ustedes están predicando del arrepentimiento, de que la gente vuelva sus corazones al Señor, y a los religiosos de aquella época no les gustó ni medio eso, porque había gente que ya no iba al templo a sacrificar como lo hacían ellos, porque ya no hacía falta, porque empezaron a ver una merma en la asistencia a los lugares donde era común ir, y de repente empezó mucha gente a seguir al Señor, y eso provocó celos en el corazón de estos religiosos, y empezaron a llamar a Pedro y a Juan y a prohibirles que hablen en el nombre de Jesús. Y ellos declararon abiertamente: a ver, juzguen ustedes a quién podemos y debemos obedecer, si a Dios que nos mandó a hablar de Él, o a ustedes que son hombres, ¿no? Y ahí empezó el tire y afloje, ¿no? Y empezaron a ser perseguidos y los tenían acá entre medio de ceja y ceja. Y dice que habiendo contado este testimonio de cómo les fue ahí ante el concilio Pedro y Juan, el resto que estaba con ellos empezaron a alzar unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Fíjese que esto ya estaba profetizado por David, que sucedería un levantamiento de gente en contra de la causa de Cristo, de la obra del Señor. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Fíjese toda la estructura que estaba en contra de la causa de Cristo, el Evangelio del Señor. Dice: se reunieron en contra de tu Hijo, y no eran pocos. Era Herodes, Poncio Pilato, uno representaba al pueblo de Israel como rey, Poncio Pilato como gobernador de parte del gobierno de Roma, los gentiles, la gente que no tenía nada que ver, pero estaba ahí, vivía ahí, eran de llevar sus tareas ahí adelante, y el pueblo de Israel. O sea, tener todo eso de enemigo era tremendo. Y se levantaron primero contra el fundamento que era Jesús. Y dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, nada de lo que ocurrió fue una casualidad, estaba en los planes del Señor, y eso mismo es lo que sucedió. Y ahora, Señor, o sea, no solamente acabamos de experimentar esa persecución contra tu santo Hijo Jesús, sino que también están viniendo contra nosotros. Y en alguna oportunidad el Señor le dijo: bueno, pero si se lo hacen al tronco, ¿no se lo harán a las ramas? Si lo hacen al Señor, ¿no se lo harán también a los súbditos de ese Señor? Y ahora, Señor, dice: mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. O sea, que no arrugaron, sino que dijeron: Señor, en medio de esta adversidad, en medio de esta persecución, Señor, concédenos que hablemos con denuedo
tu palabra con valentía, sin temor, con firmeza, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, porque hay oraciones que traen grandes respuestas de parte del Señor, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, está diciendo la Escritura cuál debería ser la actitud de la iglesia a la hora de experimentar cualquier tipo de persecución. De ninguna manera volver atrás. Yo he escuchado, y seguramente te pasó, Cari, a aquellas personas que vienen al Señor y dicen, bueno, desde que estoy en la iglesia me va peor. Sí. ¿No? Es como si fuera la culpa de la iglesia o del Señor. Pero en realidad tiene que ver con... y ella quería hacer una inspección al garaje. Tiene que ver justamente con la vida vieja, que de repente el Señor da una nueva vida, una nueva identidad, y hay que empezar a vivir con los principios del reino de Dios. Y es lo que a estas personas les cuesta. Quieren seguir viviendo con las viejas reglas de la vieja vida, una nueva vida, no funciona. No se puede. No funciona, no es así el reino. Entonces, por eso es importante estudiar la palabra del Señor, estar atento a la voz del Señor y en la medida que adquirimos un nuevo conocimiento de su voluntad, vivir en esa justicia. Ahora, eso te va a traer persecución, la gente te va a señalar, tu amigo con el que te complacías a lo mejor o tu amiga haciendo alguna que otra maldad, ahora te va a levantar el dedo y te va a acusar, te va a tratar de santulón, te va a tratar de religioso, te va a decir que haces metido en ese lugar, y es parte del comienzo de una persecución que años más tarde se transforma en una admiración de parte de esas personas, porque mientras ellos siguen arruinando sus vidas, tu vida se va modificando para bien, transformando para bien, y el Señor rejuveneciendo a los suyos por la salvación que opera en nuestras vidas. Es lo que dice la palabra, ¿no? Que el corazón alegre, el corazón del justo, se va a poder expresar a través del rostro, a través de la mirada, a través de las palabras, ¿no? El Señor hermosea a los humildes con la salvación, y de eso se trata, ¿no? Entonces, la gente que dice, che, no me funciona, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con un intento de vivir una vida nueva en Dios, pero con reglas viejas, de la vieja vida. La Biblia nos dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Claro, o sea, no hay... Tratar de vivir en una vida vieja con un poquito de la porción imposible. Nueva, no se puede, o es una o es la otra. Tal cual. No hay forma. Entonces, ahí es donde el Señor nos dice, bueno, tendrán que padecer algún tipo de persecución por causa de mi nombre y por causa de vivir en mi voluntad. La gente los va a criticar, la gente va a hablar mal de ustedes, va a hablar mal de mí, pero es por causa de mi nombre y de mi causa. Entonces, si tenemos la valentía suficiente, en lugar de quedar tirados, desanimados, haremos esta oración poderosa. Señor, mira sus amenazas, sus críticas, Señor, pero nosotros te pedimos algo, concédenos hablar tu palabra con todo de nuevo, que no haya vergüenza en nosotros, Señor, que en medio de esta situación tengamos la palabra que tenemos que tener en nuestra boca, de aliento, pero también de desafío, para que la gente se arrepienta de sus pecados y de ninguna manera te vuelvas atrás, al contrario, que ese momento de presión sirva para hacerte aún mejor persona, un mejor creyente, un mejor hijo de Dios. Claro que sí, el tema es que si te critican y es mintiendo, gloria a Dios porque el Señor ahí está. Él va a ser tu defensa, pero si te critican y es cierto lo que dicen, ahí está el desafío de cambiar, ¿sí? Exacto. El desafío de cambiar, no de estar lamentándonos, sino de cambiar. Totalmente. Último texto en esta noche para compartir, para nosotros es noche, son como las 12:15 ya de la noche, pero nos alegra mucho separar este tiempo para llegar ahí a tu casa y juntos abrir la Escritura, ver la palabra del Señor y ser moldeados en eso tan extraordinario que es la vida en Cristo Jesús. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 11, versículo, vamos a ver acá bien, el versículo 21, si bien Pablo ya viene desarrollando su, por decir así, su descargo ante la iglesia de Corinto, una iglesia muy carnal que no valoraba su ministerio,
ministerio, lo que el Señor había hecho a través de la vida del apóstol Pablo, tuvo que corregir mucho a esta congregación en varias áreas. Y por supuesto aquí le está diciéndoles, miren, este ministerio no es fácil, muchos lo critican, pero este llamado que el Señor me hizo ha tenido sus consecuencias, ha tenido sus altibajos, he tenido que ponerle el cuerpo para no dejar de honrar a mi Señor, al que me llamó. Y una de las cosas que decían es, ¿qué discípulo de Jesús se atrevería a morir por causa de Cristo y de su verdad? Si no hubiera sido verdad, entonces ¿qué sentido tenía que ellos entregaran su vida y hasta la misma muerte, ¿no? Entonces ellos se jugaban todo por el todo, como lo hizo Esteban, el primer mártir de la iglesia, y también aquí lo vemos a Pablo declarando tiempos de sufrimiento, tiempos de... No es que a Pablo le llegaba la boleta de la luz, del gas, de los impuestos, de renta, de industria y comercio, como te pasa, o a lo mejor no le alcanzaba para cubrir todos los gastos. No era ese su problema. La persecución real no tiene que ver con cosas efímeras, muy simples de esta vida, tienen que ver con Jesús y su causa. Ahí viene la verdadera persecución. Y Pablo nos está detallando, vamos al versículo 22, 21 dijimos. 2 Corintios 11, 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, está diciendo Pablo, de la manera que actuó, tal vez un poco agachando la cabeza y más bien recibiendo los golpes de algunos de los de esa congregación, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Pregunta Pablo, yo también lo soy. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Él aclara, ¿no? Estoy razonando, estoy tirando palabras para llevarlos a un entendimiento mayor. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Wow, hermano, empezamos a ver todo esto y decir, se cumple la palabra del Señor, que iban a servir a Él, pero les iba a costar, iba a tener un alto costo, y Pablo supo muy bien, porque Pablo fue el que llevó el Evangelio al pueblo gentil, donde se adoraban otros dioses, donde se adoraba, no se tenía en cuenta a Dios vivo y verdadero, al Dios de Israel. Entonces Pablo iba abriendo camino, ¿no? Él, la gloria de él era ir a un lugar donde nunca nadie hubiera oído el Evangelio y ahí establecerse y predicar, y eso tenía un alto costo, y empezaba a vivirlo y a sufrirlo también con el cuerpo, ¿no? Está hablando de azotes, está hablando, dice, 3 veces he sido en peligro de muerte, muchas veces, de los judíos, versículo 24, 5 veces, de los judíos, de los de su nación, de los de su pueblo, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Esta expresión tiene que ver con lo que establecía la ley. Parece ser que el azote número 40 te mataba. Ah, y te dejaban ahí el borde. Entonces el Señor le ha dicho, nunca den más de 39 azotes, porque eso mantiene con vida al que ha sido azotado. Qué impresionante, ¿no? Hay que recibir 39 azotes, y no fueron una vez, fueron 5 veces. Ahora, ¿por qué? Por hablar, por cuestionar, por hablar de política, del imperio romano, del imperio actual, del gobierno actual. No, el odio que sentían por la vida de Pablo era por quien portaba, que era la vida de Cristo, el Espíritu de Dios, y por el mensaje que anunciaba. Y ahí dijo Jesús, serán felices cuando entiendan que si les toca atravesar circunstancias de adversidad y persecución, sepan que por eso es de ustedes el reino de los cielos, porque están viviendo en mi justicia, en mi voluntad, en mis deseos, en mis designios, y anunciándolos a la gente. Entonces van a sentir allí dentro de ustedes una gran satisfacción y una gran dicha, aun cuando les toque atravesar por esas circunstancias. Pablo no está diciendo que fue fácil, pero Pablo está diciendo que tuvo que atravesar todo esto, y nada de esto lo detuvo. Fíjense, 3 veces he sido azotado con varas. Eso es más duro, che. Una vez apedreado, cuando lo sacaron ahí, creo que era de Tesalónica, como muerto, ¿no? Como muerto lo dejaron a la orilla de la ciudad, pensando realmente que había muerto. Muchos creen, no está comprobado en la palabra, pero muchos creen que allí
puede haber sido el momento donde el Señor lo resucitó de una muerte segura por causa de haberlo apedreado, porque cuando eran apedreados debía comprobarse realmente que el cuerpo estaba sin vida. Así que fíjense, ¿no? Y eso lo hacían los religiosos contra los blasfemos que consideraban ellos. Por eso a la mujer adúltera la querían apedrear y ir hasta morir. Y debían comprobar que el castigo fue efectivo, y la comprobación era la misma muerte de la persona. Entonces muchos consideran que Pablo, cuando lo sacaron, estaba realmente muerto, y puede que el Señor le haya dado la vida allí para continuar con el ministerio. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Mamá. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones. En aquel tiempo había maldad y había delincuentes. Peligros de los de mi nación, o sea, los israelitas. Peligros de los gentiles, los que no conocían a Dios y Él les iba a predicar. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Es peligroso un falso hermano. Es que peligroso. afirman ser creyentes, pero no lo son, dice. Los que se dicen ser, pero no lo son. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, Pablo tenía esta carga de cómo estarán los hermanos, estarán permaneciendo en la fe, estarán amando al Señor como les enseñé que debían hacerlo, estarán limpiándose de su vida pasada para vivir la vida nueva que Cristo les ha dado. ¿Quién enferma y yo no enfermo? O sea, ¿a quién le pasa algo malo y yo no lo siento, no me duele? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Como diciendo, ¿cómo pudieron hacer tropezar a ese hermano en la fe? Y a mí me dio bronca, dice Pablo, y yo siento eso. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Wow, ¿No? Impresionante. Mirá que cuando vemos la vida de Pablo y todo lo que hizo, ¿no? Y ahí entendiendo lo que es persecución. Cuando teníamos la oportunidad de ir a la iglesia, ¿cuántas veces aún despreciamos eso por el frío, por el calor? Y no, ¿qué voy a dejar a mi familia? ¿O qué le voy a decir a mi marido? ¿O no le puedo decir a mis hijos que tengo reunión? Así que, y te caían siempre y nunca el decir, no, yo voy a perseverar en el Señor, en mi tiempo con el Señor. Y a veces por tan poco definimos que nosotros pasamos persecución. Y nada que ver, no conocemos. No, realmente. No conocemos. Nos tendría que doler la cara y vergüenza de hablar de esa manera, decir que sufrimos por su causa y que sufrimos por su obra. Es tremendo, ¿no? Qué lindo. ¿Cuántos ejemplos ha dejado Pablo? Y acá esto me identifica, esta parte que dice, cuando ardía de enojo, Pablo. Ardía de enojo por las injusticias cometidas a algunos hermanos. Y eso, y sí, es triste. Aquellos que aprendemos a vivir un poquito en la justicia de Dios, hay cosas que nos ponen Claro, Pablo expresaba eso porque también lo hace en el libro de los Gálatas cuando dice, ¿quién los estorbó? Claro. ¿Quién los fascinó, hermanos? Habiendo empezado en el espíritu, están terminando en la carne, porque justamente se habían entrometido en su ausencia y habían puesto en duda la salvación por gracia, y habían dicho que no estaban completos si no se circuncidaban, si esa iglesia nacida de la gracia no participaba de los ritos del judaísmo. Y Pablo no podía entender semejante decadencia de la iglesia, haber caído en ese error y en ese engaño. Entonces escribe a los Corintios, ¿quién hace tropezar a alguien, a algún hermano? Y yo no me indigno, ¿no? Ardo de bronca, porque todo lo que cuesta predicar la palabra, aún con el riesgo de poner su propia vida en riesgo de muerte, para que vaya otro y lo convenza y le mienta y lleve fundamentos que no tienen sostén en la palabra, ¿no? En las escrituras. Así que Jesús bien lo dijo, gracias al Señor no tenemos aquí todavía ningún tipo de persecución ideológica, de culto.
Y más o menos en esto de la pandemia, el nombre de la pandemia, por ejemplo, hay muchísimas habilitaciones, no estamos hablando de Marcos Juárez porque estamos menos cero nosotros, pero en otros lugares, cómo se puede flexibilizar un montón de cosas y la iglesia fue casi lo último, y en Córdoba, la provincia de Córdoba, cómo se ha ido luchando para que se los deje tener reuniones, y sin embargo a los bares se puede ir. Bueno, son todas esas cosas que por ahí decimos en cierta forma, es la persecución es un poquito, o el perseguimiento que está haciendo es un poquito más, pero todavía estamos en un país de democracia, esperemos que esto siga. Todavía no se asemeja a lo que acabamos de leer, porque buscan otra cosa, el fin es otro, todavía no está claro el fin de taparle la boca a la iglesia y que no predique. Distinto va a ser cuando se modifique la ley de cultos, si se llegará a dar, cuando empiecen a meter la parte legal en los cultos, en las iglesias, y exijan cierta presentación de toda la documentación de sus miembros y demás, que todo esto va a ser ya muy entrado en el tiempo o muy cercano al tiempo del establecimiento del anticristo. Por supuesto la iglesia va a ser levantada, pero parte de todo eso va a ser orquestar todo un sistema para tener un absoluto control. Y ahí se va a generar una presión mucho mayor. Hoy nosotros no podemos decir que somos perseguidos en el nivel que lo vemos en las Escrituras, pero sí podemos experimentar ahí un pequeño nivel a veces en las familias cuando somos incomprendidos, cuando tratamos de vivir en la voluntad del Señor y se nos señala, se nos cuestiona. Ahí es cuando más fuerte debemos estar para agradar a nuestro Señor y tomar la oración de nuestros hermanos. Ahí en el libro de los Hechos capítulo 4, donde decían ellos: Señor, concédenos, a pesar de las amenazas y las oposiciones, que con todo de nuevo hablemos tu palabra, Señor. Mientras nosotros hablemos, tú harás tus maravillas, tus milagros, tocarás la gente, harás cosas preciosas mientras nosotros hagamos nuestra parte. Así que, iglesia querida y amada, de eso se trata, ¿sí? Hay una bienaventuranza que dice eso: bienaventurados aquellos que les toque padecer persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es gente que le toca atravesar ese tipo de persecuciones porque ha elegido vivir en la voluntad de Dios, ha elegido renunciar a lo que el sistema de este mundo propone, dándole la espalda y mirando a su Señor con el propósito de agradarle cada día. Para ellos hay dicha y hay felicidad en sus corazones, aunque, como dijo Pablo, les toque en alguna oportunidad poner hasta su propio cuerpo, hasta como una ofrenda para el Señor, ¿sí? Vamos a orar por esto, vamos a darle gracias y luego nos vas a dar los anuncios. Padre, tomamos, Señor, esta palabra. Te agradecemos como tantas veces lo hacemos, porque en nuestra nación, Señor, al día de hoy no se vive persecución, Señor. Podemos libremente predicar, anunciar el Evangelio, las buenas noticias a través de las redes, a través de, Señor, el boca a boca, nuestras vidas, la gente que nos rodea, a través del ministerio, y así a lo largo y a lo ancho de nuestra nación. Padre, gracias por tan grande libertad. Muchas veces abusamos de esa libertad, no lo vemos, Señor, como debiéramos verlo, y nos tomamos licencias o menospreciamos a aquellos que otros anhelan vivir y anhelan disfrutar. Por eso, Señor, perdónanos si en algún momento hemos despreciado o tenido en poco, Señor, todo lo que has hecho a nuestro favor, el habernos hecho parte de tu cuerpo, de tu iglesia, el creer que es poco, Señor, tal vez congregarnos, tal vez compartir con los hermanos en la fe, tener comunión con mis hermanos, Señor, también de otras congregaciones. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, límpianos de esa maldad. Queremos tener la mirada puesta como tu palabra nos enseña a ver y a mirar las cosas, y agradecerte, Señor, por la obra que estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano y hermana que, Señor, estás tocando a través de esta palabra junto a nosotros. Te pedimos que haya entereza, valentía, fidelidad, amor y lealtad a ti, Señor, hasta el último día en cada casa y familia, Señor, para testimonio a una sociedad perdida, a una sociedad alejada de ti, Señor,
pero que le has dado oportunidad en este tiempo de salvación a muchos, Señor, a tantos, y lo seguirás haciendo, papá. Muchas gracias. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón, papá. Amén, Señor. Amén. Gracias, Y amén. Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Después de haber oído esta Gracias, palabra, papá. ¿no? Amén. Momento para tipo GPS, ¿no? Recalculando y decir realmente cuando oro y le digo, Señor, te voy a seguir hasta el fin de mis días. ¿Será así? ¿Será así? Afirmar nuestra fe, nuestras palabras, nuestros votos con el Señor, ¿no? Lo que le decimos, sí, Señor, no importa lo que pueda venir. ¿Te has puesto a pensar, no importa lo que pueda venir? Si lo vamos a seguir al Señor. ¿Qué tiempos, no? Tiempos de determinación, tiempos de desafío para la Iglesia de Jesucristo, para vos, para mí, para cada uno de nosotros. Así que vamos a avanzar, hermanos, ¿sí? La Iglesia no se detiene, la palabra no está presa. Eso tiene que ser el lema nuestro en este tiempo. Usted verá que lo pongo por todos lados, en el Facebook, por todos lados. Hago imágenes. Los otros días fui a limpiar la iglesia, agarré un micrófono, le saqué una foto. No hay nadie en la iglesia, el lugar, el salón, no hay nadie, pero la palabra no está presa, porque la palabra está en tu boca, la palabra está en mi boca. Y tenemos hoy la bendición de poder predicar a través de las redes sociales, usar todos los medios que tenemos para predicar, menos ir a visitar a la gente por el distanciamiento que tenemos social y todo eso. Y te invitamos a que seas parte de las reuniones online, que te unas a las reuniones online juntos a Carlos Paz los días jueves a las 18 horas y los días domingo hay 2 reuniones a las 16 y a las 18:30 horas, que podemos ser parte de alguna de estas reuniones también. Y también San Marcos tiene reuniones los días lunes con todos los hermanos que nos vamos añadiendo y que tenemos el deseo de estar. Hay una reunión en vivo por Facebook, hermoso, la verdad que cada lunes la pasamos maravilloso recibiendo de la presencia del Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo hermoso que nos toca vivir. Dios te bendiga grandemente. Saludamos a todos los niños, saludamos a toda la familia, saludamos a nuestros hermanos mayores también. Que el Señor les bendiga grandemente. Señor les bendiga mucho. Chao, chao. Chao, Bendiciones. chao. Gracias.